Buenas noches, saludo por aquí a Bueno Gabo 1. Qué alegría verlos aquí. Estamos esperando estoy esperando unos minutos para que se conecte alguien más y arrancamos, ¿vale? Saludo también a Miguel Moreno que se unió por acá. Un minutito más y arrancamos. Bueno, pues vamos arrancando este en vivo que va a ser el último de octubre y va a abordar literatura de suspenso. Entonces, pues para hablar de literatura de suspenso es importante, como siempre hemos hecho en estos en vivos de este ciclo de octubre de misterio, de terror, unas características muy puntuales acerca de en qué consistiría la literatura de suspenso, teniendo en cuenta que, como lo vamos a ver más adelante, el suspenso hace parte de todas o de gran parte de las tramas de las novelas y de las narrativas. Entonces, pues vamos a hacer allí como un especial énfasis en qué consistiría esta literatura de suspenso. Y pues luego hablaríamos de nuestros recomendados. Y finalmente haríamos un recuento de todo el ciclo para que lo tengan allí pendiente los que no pudieron asistir o que lo recordemos para ponerlos en nuestras listas de libros por leer. Bueno, entonces pues arrancamos con el estado de qué es suspenso. Entonces el suspenso tiene que ver con esa constante intriga, con esa duda o ansiedad que se genera a partir de las narraciones. Es una tensión permanente en la que los escritores mantienen a los lectores para dar toda un ambiente de ansiedad, de intriga, de cosas que están por venir, ¿vale? Eso por el lado de, pues, en términos generales, el uso del suspenso en las tramas narrativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este procedimiento, este asunto del suspenso, lo vamos a categorizar, o muchos autores lo van a categorizar como un procedimiento literario, en donde la idea es que el lector siempre se vaya preguntando y qué va a pasar luego y vaya formulando preguntas que tienen que ver con el desarrollo de la obra, pero que no van a ser... no se les va a dar respuesta de manera inmediata, sino que van a ser respondidas, van a dar respuesta hacia el final de la obra, ¿listo? Pero pues que van a ir generando unos indicios, van a ir generando unas pistas para que como lector nosotros empecemos a formular hipótesis, a mostrar posibles asuntos que pueden llegar a ser reales dentro de la trama de la narración que estemos abordando. Bien, hay algo también importante con relación al suspenso, y es que el suspenso nos va a dar pistas de desenlaces que no son tan favorables y sin embargo, a pesar de que nos dé esas pistas de esos desenlaces, va a generarnos siempre la incertidumbre por el futuro. Nos va mostrando cosas, pero con el desarrollo de la obra nos va mostrando si es realmente eso que nosotros pensábamos o estamos solo formulando una hipótesis, pero no había un material allí en concreto. Bien, hay que tener cuidado también con la diferencia que podemos hacer entre misterio y suspenso. El misterio va a generar sentimientos de miedo, de terror, a partir de
asuntos como los monstruos, como elementos sobrenaturales, como los miedos profundos del ser humano, etc. Sin embargo, el suspenso es una tensión que va siendo percibida a lo largo de la obra y que durante la obra va dándome una información que considera el escritor como necesaria que yo sepa en determinado momento de la obra. Es decir, es esa tensión que se genera por la introducción o por la narración de datos, de elementos, de sucesos que van a ser importantes, pero que se van a dar de una manera dosificada para que yo no sepa de primera mano y de manera completa lo sucedido, sino para que vaya alimentando como esas pistas que me van a dar para yo poder entender la obra y generar esa comunicación de el autor con nosotros como lectores. Bien, teniendo en cuenta esto, también es importante que nosotros diferenciemos el suspenso de la curiosidad. Entonces, el suspenso necesita de unas acciones cronológicas, de un desarrollo cronológico. Por esa razón decíamos hace poco que el escritor nos va botando, nos va arrojando datos que van a ser importantes y que nos lo da de una manera dosificada. Sin embargo, pues la curiosidad es este asunto del misterio que va generándose a lo largo de la obra, ¿vale? A partir del asunto de, bueno, ¿y qué va a suceder? Pero que no necesariamente va a recurrir a ese misterio o a esa sensación de expectativa tan directa hacia el misterio o hacia las cosas ocultas o hacia lo que está escondido, sino que es más bien, esa curiosidad es como una sensación de querer conocer qué es lo que va a pasar. Entonces ahí hacemos esa pequeña diferencia, que la una tendría, el primero, es decir, el suspenso, tendría que ver con asuntos un poco más de sobrenaturales, un poco más de miedo, ¿vale? En cambio, pues la curiosidad es ese sentimiento pues normal que se genera al leer cualquier tipo de obra. Bien, hay algo también necesario por decir, que es que existen diferentes tipos de misterio, ¿vale? Entonces existe un misterio en donde tanto el lector, es decir, nosotros, como los personajes de la obra desconocen lo que sucede, ¿vale? Ni ellos ni nosotros sabemos lo que está sucediendo. En ese suspenso vamos a encontrar las novelas policíacas, que van a ser dos de nuestros recomendados, en donde pues ni los personajes ni nosotros como lectores sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces se crea toda esta atmósfera de suspenso y pues el ejemplo está en las novelas policiales. Entonces recordemos aquí, voy a dar aquí un spoiler, recordemos aquí por ejemplo a Arthur Conan Doyle, recordemos a Agatha Christie, entre otros, ¿vale? Incluso podríamos hablar de algunas obras o de algunas narraciones de Edgar Allan Poe que no corresponden a ese terror psicológico o metafísico que veíamos en el comienzo de nuestro ciclo, sino que corresponden un poco más al asunto de investigaciones de asesinatos, crímenes sin resolver, todo este tipo de situaciones que se generan en algunas novelas. Y podríamos hablar aquí también de este asunto de la literatura de suspenso desde la línea de uno de los grandes que también va a estar acá, que es Stephen King, ¿listo? En donde ni los personajes ni nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Otro tipo de suspenso es el asunto de que el lector conoce, pero el personaje no sabe lo que va a ser su destino. Un ejemplo es Crónica de una muerte anunciada o Edipo Rey, en donde los personajes no tienen ni idea qué es lo que les depara el futuro, pero nosotros como lectores, a partir de la voz del narrador, podemos detectar ciertas pistas
y ciertas certidumbres con relación a los desenlaces que va a tener el personaje dentro de la historia. Sin embargo, pues este asunto de Crónica de una muerte anunciada y de Edipo pues no van a considerarse literatura de suspenso, sino que van a considerarse, que eso es algo importante que ya vamos a ver, elementos o narraciones en donde el suspenso está presente. Bien, y por último tenemos obras, otro tipo de suspenso, en donde el lector desconoce, o sea, nosotros no sabemos, no nos dicen en el libro lo que va a suceder. Sin embargo, el personaje o los personajes de la novela o de la obra sí conocen lo que va a suceder y nos van dando las pistas de manera dosificada. Este es el asunto de una obra conocida como El último encuentro de un escritor que se llama Sándor Múray. Pero como lo decía con Crónica y con Edipo, pues este en vivo no se va a enfocar en ellos porque es importante que nos demos cuenta que el suspenso siempre va a estar presente en la narrativa. Es decir, es una figura que utiliza el escritor, que utiliza el autor para engancharnos con la obra. Entonces nosotros vamos a encontrar suspenso hasta en cuentos de los hermanos Grimm, pero esos cuentos de los hermanos Grimm no se van a categorizar como literatura de suspenso porque pues no van a tener las características. Es decir, lo que sucede con la literatura de suspenso es que ese suspenso del que se vale es en sí mismo el desarrollo de la obra. Es decir, en cuentos de los hermanos Grimm, en Edipo Rey, en Crónica vamos a encontrar, y en gran parte de la literatura vamos a encontrar suspenso, porque es la manera de mantenernos enganchados con las narraciones de las obras. Pero eso no quiere decir que eso sea literatura de suspenso. ¿O qué se necesita para que haya literatura de suspenso? Que el motivo y toda la narración, todo el esquema en el que está basado la narración sea a través del suspenso, o sea, a partir del suspenso. Entonces, todo en la obra de literatura de suspenso va a girar en torno a mantener esa tensión entre el lector y el escritor para saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que está pasando. Y por último tenemos otro tipo, pero ese tipo digamos que no existiría, porque si se da esta condición no hay suspenso, y es que tanto el lector como el personaje conocen lo que va a suceder. Entonces, si ya conocemos como lectores y los personajes dentro de la obra ya conocen qué es lo que va a suceder, pues sencillamente no hay suspenso, no se genera esa tensión, porque pues ya conocemos, ¿vale? Entonces, recapitulando, vamos a tener el suspenso en donde tanto lector como los personajes desconocen lo que va a suceder, y pues aquí tenemos a las novelas policiales o policíacas y el caso de algunas obras de Stephen King. Tenemos también el asunto de que el lector conoce, pero los personajes desconocen qué es lo que va a suceder. Caso de Crónica de una muerte anunciada y de Edipo Rey. Pero como hacíamos la aclaración, estas dos obras no pertenecen a literatura de suspenso, sino que abordan una de las maneras de hacer suspenso. Y la otra forma es donde donde el lector desconoce, pero los personajes conocen. Y hablábamos de la novela de El último encuentro de Sándor Múray. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, pues hacemos nuevamente la aclaración de que el suspenso como tal es una figura que va a estar presente en toda la literatura, ¿vale? Porque pues a partir del suspenso nosotros quedamos en vilo de si Blancanieves despertaba o no, de si el beso del príncipe le servía a la bella durmiente para despertarse, de si la sirenita lograba tener a su príncipe azul, y etcétera, etcétera, etcétera. De si podían descifrarse los manuscritos de la familia Buendía para saber si qué pasaba con ellos, y el etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la literatura del suspenso va a tener como eje esa figura, es decir, se crea y se narra a partir del suspenso, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y pues ya vamos a pasar a nuestros recomendados.
Antes de continuar con nuestros recomendados, entonces doy un saludo por aquí a Gómez Sofía y a María P. Entonces, aquí a María P. 2021-2 que se unió. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro primer recomendado, que es Arthur Conan Doyle. Y Arthur Conan Doyle va a ser un escritor de los grandes y va a tener una obra que muchos conocemos, pero que no sabemos que el nombre, es decir, no reconocemos a Arthur Conan Doyle, sino que reconocemos a su personaje. Y este personaje es Sherlock Holmes. Entonces, Sherlock Holmes va a ser el ejemplo muy claro de el asunto de la novela policíaca, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como una especie de comentarios acerca de Arthur Conan Doyle para saber quién es, de quién estamos hablando. Entonces, este señor es escocés, nació en Edimburgo en 1859. Sin embargo, pues Inglaterra lo va a nombrar como hijo propio y la reina Victoria, si no estoy mal, lo va a nombrar caballero, ¿vale? Entonces va a ser un caballero de la corte inglesa. Entonces digamos que lo va a adoptar Inglaterra como tal. Además que, como hemos dicho en varias oportunidades, recordemos que para la época en la que estamos hablando, 1859, que es la fecha de nacimiento de Arthur Conan Doyle, Escocia pertenecía al Reino Unido, ¿vale? Es decir, eran solo un reino con Inglaterra y con Irlanda. Bien, y va a morir en 1930. Entonces tuvo pues una vida bastante longeva. Este señor va a ser médico. Arthur Conan Doyle, su primera profesión, por decirlo así, es ser médico. Y dicen las malas lenguas que él tuvo durante su carrera, durante su profesionalización, un profesor de medicina forense. Este profesor de medicina forense se llamaba Joseph Bell, y dicen las malas lenguas que este profesor, Joseph Bell, fue en gran parte la inspiración que tuvo Arthur Conan Doyle para crear a Sherlock Holmes. Porque parece que este señor tenía pues una gran inteligencia, era bastante brillante, y pues creería yo que por estos asuntos de trabajar en medicina forense encontraba ciertos indicios, podía analizar ciertas cosas que pues preconfiguraron todo este estilo del personaje de Sherlock Holmes. Bien, Sherlock Holmes fue creado en 1887 por Arthur Conan Doyle. Se dice que cuando Arthur Conan Doyle escribía a Sherlock Holmes, le dijo a su esposa que ya este personaje lo estaba consumiendo, es decir, que ya era demasiado el tiempo que lo utilizaba o que le gastaba o le invertía a Sherlock Holmes. Entonces la esposa le dice, pues mátelo, dentro de la novela, dentro de sus obras, mate o haga que Sherlock Holmes muera. Entonces pues Sir Arthur Conan Doyle escribe la muerte de Sherlock Holmes y todo esto. Y fue tanto el impacto que tuvo la obra de Sherlock Holmes en Inglaterra, que muchísima gente en Inglaterra y en Estados Unidos y en Europa le empezó a escribir cartas de que por favor reviviera a Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes no podía morir, que pues era un personaje muy importante, que era, él no podía morir. Y pues incluso estas cartas llegaron a ser amenazadoras en muchos casos, y pues tenían allí la premisa de que Sherlock Holmes no podía morir, ¿vale? Y pues ¿dónde aparece por primera vez Sherlock Holmes? En El estudio en escarlata, en la novela que es la recomendada de Sherlock Holmes, bueno, Sir Arthur Conan Doyle, pero con la imagen de Sherlock Holmes. Entonces, súper recomendada, Estudio en escarlata, que va a ser de 1887. Entonces, yo me voy a permitir leerles un poco esta obra de El estudio en escarlata. Entonces va de la siguiente manera.
segundito. Y vamos así. Gregson es el más despierto de los inspectores de Scotland Yard. Recordemos que Scotland Yard es, bueno, yo no sé si sea exactamente, pero pues teniendo en cuenta las proporciones, voy a atreverme a decir que Scotland Yard va a ser como el FBI escocés. Entonces Scotland Yard es como la agencia de investigaciones criminales en Escocia, ¿vale? Bien, entonces Gregson es el más despierto de los inspectores de Scotland Yard, apuntó mi amigo. Él y Lestrade constituyen la flor y nata de un pelotón de torpes. Despliegan ambos rapidez y energía, mas son convencionales en grado sorprendente. Por añadidura se tienen puesta mutuamente la proa. En punto a celos no les besa la saga la damisela más presumida. Y como uno y otro decidan tirar de la manta, la cosa va a resultar divertida. No podía contener mi sorpresa ante la calma negligente con que iba Sherlock Holmes desgranando sus observaciones. Desde luego no hay un momento que perder, exclamé. ¿Les parece que llame ahora mismo un coche de caballos? No sé qué decirle. Soy el hombre más perezoso que imaginarse pueda. Cuando me da por ahí, naturalmente, porque llegado el caso, también sé andar a la carrera. ¿No era esta la ocasión que tanto esperaba? ¿Y qué más da el hombre de Dios? En el supuesto de que me las componga para desenredar la madeja, no le quepa duda que será Gregson, Lestrade y compañía quienes se lleven los laureles. He ahí lo malo de ir uno por su cuenta. Le ha suplicado su ayuda. En efecto, me sabe superior y en privado lo reconoce. Mas antes se dejaría cortar la lengua que admitir esa superioridad en público. Sin embargo, podemos ir a echar un vistazo. Haré las cosas a mi modo y cuando menos podré reírme a costa de ellos. En marcha. Se puso el gabán a toda prisa, dando muestras, según se movía de un lado a otro, de que a la desgana anterior había sucedido una etapa de euforia. No olvide su sombrero, dijo. ¿Desea usted que lo acompañe? Sí, si no le ocurre nada mejor que hacer. Un momento después nos hallábamos instalados en un coche en rápida carrera hacia el camino de Brixton. Se trataba de una de esas mañanas brumosas en que los cendales de niebla, suspendidos sobre los tejados y azoteas, parecen copiar el sucio barro callejero. Estaba Holmes de excelente humor, no cesando de abundar en asuntos tales como los violines de Cremona o la diferencia que medía entre un Stradivarius y un Amati. En cuanto a mí, no abrí la boca, ya que el tiempo melancólico y el asunto fúnebre que nos solicitaba no era propósito para levantarle a uno el ánimo. Parece usted tener el pensamiento muy lejos del caso que se trae entre manos, dije al cabo, interrumpiendo la cháchara musical de Holmes. Faltan datos, repuso. Es un error capital precipitarse a edificar teorías cuando no se haya aún reunida toda la evidencia, porque suele salir entonces el juicio combado según los caprichos de la suposición primera. Y pues en estas pocas líneas vamos viendo cuál es el espíritu de Sherlock Holmes. Es un espíritu reflexivo, es un espíritu, por decirlo así, de voluntades extremas. En un momento no quiere hacer nada, pero después es un total estado de euforia. Y siempre leyendo los indicios de todo. Entonces, en obras como las de Sherlock Holmes vamos a encontrar todos los tipos de pensamiento que existen: pensamiento inductivo, pensamiento deductivo, pensamiento abductivo. Incluso Sherlock Holmes es muy utilizado cuando uno quiere hablar de investigación y pues va a, por decirlo así, como confeccionar o heredar todo este asunto de series como CSI, como Criminal Minds. Entonces en Sherlock Holmes vemos ese detective analítico que ve todo lo que está sucediendo
lo analiza, lo detecta y pues siempre nos deja como sorprendidísimos porque no sabemos lo que viene o no pudimos detectar las pistas como él lo realizó. Bien, el asunto de Sherlock Holmes es un asunto tan fuerte que en Londres se creó una calle en donde supuestamente estaba el estudio de Sherlock Holmes, donde estaba la vivienda de Sherlock Holmes, donde él analizaba los casos, pero esto se crea porque es tal el cariño que se tiene hacia Sherlock Holmes que muchas personas creen que en realidad existió el personaje de Sherlock Holmes. Y pues en Inglaterra lo que hicieron fue generar todo este ambiente para que uno vaya y visite la calle y la casa y encuentre toda la atmósfera y todo esto. Pero pues hay que tener en cuenta que Sherlock Holmes es un personaje inventado por Sir Arthur Conan Doyle. Y antes de continuar con nuestro siguiente recomendado, pues doy un saludo aquí a Tatiana Mora, que se acabó de unir hoy, a Matt63137, a SYARB y a Mar Erea, que se unieron. Entonces muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Entonces pues este es el asunto con Sherlock Holmes y este suspenso que desarrolla Arthur Conan Doyle. Entonces no se les olvide que el recomendado de Sherlock Holmes o de Arthur Conan Doyle es El Estudio Escarlata. Sin embargo, existen muchísimas obras. Muchos dicen que El Signo de los Cuatro es la mejor obra. Tenemos Los Sabuesos de Baskerville. Entonces tenemos muchísimas obras de Sherlock Holmes. Pero digamos que a este en vivo recomendamos el asunto de El Estudio Escarlata por ser la primera obra en la cual aparece el personaje de Sherlock Holmes. Algo también importante que decir es que Arthur Conan Doyle se va a inspirar en los relatos policiales de Edgar Allan Poe. Entonces fijémonos cómo Edgar Allan Poe ha sido un escritor prolífero, un escritor de canon. Quien no haya leído a Edgar Allan Poe no puede decirse que ha leído literatura de terror. Entonces Edgar Allan Poe va a marcar muchísimos cánones y va a ser inspiración para muchos autores. En este caso pues vamos a ver cómo inspiró a Sir Arthur Conan Doyle para desarrollar todo este asunto del suspenso a partir de la novela policíaca. Bien, nuestro segundo invitado, nuestra segunda recomendada, porque es una mujer, muchos de nosotros la vamos a conocer porque es una escritora muy, muy querida. Sus obras, se dice que esta novelista es la novelista con más obras vendidas y con más obras traducidas junto con Shakespeare. Entonces, esta señora, nada más y nada menos, se nos equipara en cuanto a las traducciones con uno de los grandes de la literatura, que es Shakespeare. Entonces, esta señora, algo bueno ha de tener, muchas cosas, para ser traducida a muchos idiomas y para ser la autora que más libros ha vendido a nivel mundial. Y hablamos de Agatha Christie. Agatha Christie va a nacer en Inglaterra, en Torquay, en 1860 y va a morir en 1976. El nombre real de Agatha Christie va a ser Mary Westacott, ¿listo? Y pues su novela va a tener un énfasis muy grande en la novela policial, sin decir que no tenga otras novelas, pero pues sus obras más representativas van a pertenecer a la novela policíaca, que como lo vimos entra en el asunto del suspenso, porque en la novela policíaca tanto los personajes como nosotros como lectores desconocemos qué es lo que sucede y esto genera pues toda una atmósfera de suspenso. Bien, con ella vamos a tener la figura de el detective Poirot, ¿listo? Entonces Hércules Poirot va a ser el Sherlock Holmes de Agatha Christie. Y dicen que pues Agatha Christie manifestaba que su inspiración para crear a Poirot era Sherlock Holmes. Y la primera vez que aparece el detective Poirot
va a ser en el asesinato de Roger Ackroyd, que es considerada como una de las mejores novelas de crimen a lo largo de la historia. Entonces, si nos gusta esta literatura del crimen, de los asesinatos, del suspenso, de algo así como Criminal Minds, ahí tenemos a Agatha Christie y a Arthur Conan Doyle, que nos van a ayudar muchísimo y que nos van a entretener muchísimo. Y el recomendado de Agatha Christie, obviamente pues tiene muchísimas obras, va a pasar más o menos lo mismo que con Sherlock Holmes, pero vamos a traer dentro de los recomendados de Agatha Christie a la novela que se llama El asesinato en el Expreso de Oriente. Esta novela fue realizada en 1934, se publica, y de esta novela vamos a encontrar una serie y una película que la transmiten en Star Plus, pero recomendado primero léanse la obra. Y lo mismo va a suceder con Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Entonces no olvidemos que Sherlock Holmes va a tener una saga de películas que son relativamente recientes, es decir, del 2000, si no estoy mal, 2010 para arriba, y que van a ser protagonizadas por Downey Jr., es decir, el mismo Iron Man. Entonces, y pues allí en estas películas vamos a ver muchas de las cosas que van a estar presentes en los libros de Sherlock Holmes. Sobre todo uno de nuestros malvados célebres, que eso es historia de otro en vivo, que va a ser Moirat. ¿Listo? Entonces ahí tenemos uno de los grandes malos de la literatura. Y pues con relación a esta señora Agatha Christie, pues el asesinato del Expreso de Oriente en 1934, y que como les menciona va a tener una película que pueden conseguir, no es por hacer publicidad, pero para que se la vean en Star Plus. ¿Listo? Entonces ahí en esa plataforma pueden conseguir esta novela. ¿Qué va a dar esta película inspirada en la novela de Agatha Christie? Que va a dar todo este asunto de el suspenso a partir de lo policial. Bien, vamos con otro grande del suspenso, que lo vamos a reconocer mucho más fácil que Sherlock Holmes y que Agatha Christie, y es el señor Stephen King. Entonces, Stephen King va a ser pues uno de los grandes de la literatura en este asunto del terror, del suspenso. Es un autor muy criticado. Muchas personas, muchos expertos en literatura critican a Stephen King porque consideran que la literatura que él realiza es una literatura de consumo, es decir, es una literatura que se genera dentro de las, digámoslo así, dentro del asunto de ser comercializada y ser vendida. Entonces, por esta razón, para muchos expertos en literatura, pues Stephen King no va a ser un autor tan celebrado por este asunto de que se considera que su producción no genera tanto el asunto de el per se de la literatura, que es plasmar la universalidad del hombre o plasmar el espíritu humano o el arte por el arte, sino que hablaríamos de un asunto de comercialización de la literatura. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado a este gran escritor que va a nacer en Portland, Estados Unidos, en 1947, y pues todavía lo tenemos vivo. Entonces es un autor bastante reciente y bastante famoso también. De Stephen King vamos a tener dos recomendados, que va a ser El Resplandor, que es una obra de 1980, y bueno, y ya les digo la segunda porque la segunda la conocemos más. Entonces, El Resplandor pues es la historia de una familia que se va a un hotel en donde tienen muchísimas restricciones, no pueden ver televisión porque no tienen acceso, etc. Y pues me voy a permitir leer un poco el comienzo del Resplandor, porque allí en este comienzo del Resplandor vamos a ver muchas de las cosas que nos dan de indicios para lo que va a suceder allí.
Bien, entonces dice, en ese aposento se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del reloj salía un tañido claro, resonante, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza en sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, se notaba que los más vehementes palidecían, y los de más edad y más sensatos se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a un confuso ensueño o meditación. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas se difundían por la reunión, y se sonreían de su nerviosidad, mientras se prometían unos a otros en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 60 minutos, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación de antes. Mas a pesar de esas cosas, la jarana era alegre y magnífica. Y pues aquí nos hacen una alusión de Edgar Allan Poe con el relato de la máscara de la muerte roja, porque este escenario de Edgar Allan Poe, o sea, este prefacio de Edgar Allan Poe, o sea, esta cita de Edgar Allan Poe nos va a abrir el Resplandor. Entonces, dice: 1. Entrevista de trabajo. «Qué empleaducho engreído», pensó Jack Torrance. Ullman no pasaría de 1,65 m y al moverse lo hacía con la melindrosa rapidez que parece ser especialidad exclusiva de los hombres bajos y regordetes. La raya del pelo era milimétrica y el traje oscuro, sobrio pero reconfortante. Un traje que parecía invitar a las confidencias cuando se trataba de un cliente cumplidor y que transmitía en cambio un mensaje más lacónico al ayudante contratado. «Más vale que sea usted eficiente». Llevaba un clavel rojo en la solapa, probablemente para que por la calle nadie confundiera a Stuart Ullman con el empresario de pompas fúnebres. Mientras lo oía hablar, Jack admitió para sus adentros que muy probablemente en esas circunstancias no le habría gustado a nadie que estuviera al otro lado del mostrador. Ullman le había hecho una pregunta sin que él alcanzara a oírla. Mala suerte. Ullman era una de esas personas capaces de archivar en su computadora mental los errores de este tipo, para tenerlos en cuenta más adelante. ¿Decía usted? Le preguntaba si su mujer conoce realmente la tarea que ha de hacer usted aquí. También está su hijo, claro. Echó un vistazo a la solicitud que tenía ante sí. Daniel, ¿a su esposa no le asusta un poco la idea? Wendy es una mujer extraordinaria. ¿Y su hijo también es extraordinario? Jack sonrió con una gran sonrisa de relaciones públicas. Es lógico que pensemos que sí. Para sus 5 años es un chico bastante seguro de sí mismo. Ullman no le devolvió la sonrisa. Guardó la solicitud de Jack en una carpeta que fue a parar a un cajón. El mostrador había quedado completamente limpio. Una lámpara y una bandeja de entradas-salidas también vacía. Ullman se levantó y fue hacia el archivador colocado en un rincón. «Dé la vuelta al mostrador, por favor, señor Torrance. Vamos a ver los planos del hotel». Y pues así sigue hablando, ¿no? Entonces le está mostrando el asunto. Y acá hay algo importante. Jack, ahí me salté un pedacito porque quiero mostrarles algo importante del Resplandor. Jack, que sospechaba que todos los hoteles del mundo alojaban 1 o 2 ratas, se cayó la boca.
Naturalmente no dejará usted que su hijo suba al desván bajo ninguna circunstancia. No, contestó Jack, y volvió a mostrar su sonrisa de relaciones públicas. ¡Qué situación más humillante! ¿Acaso ese empleaducho engreído piensa que voy a dejar a mi hijo jugar en un desván con ratoneras atestado de trastos y de sabe Dios qué otras cosas? Ullman hizo a un lado el plano del desván y lo puso debajo de los otros. El Overlook tiene 110 habitaciones, anunció con voz educada. 30 de ellas, todas suites, están aquí en la tercera planta. 10 en el ala oeste, incluyendo la suite presidencial, 10 en el centro y las otras 10 en el ala este. Todas ellas tienen una vista estupenda. ¿No podrías por lo menos dejar de hacerme el artículo? Lo pensó, pero se quedó callado. Necesitaba el empleo. Ullman puso la tercera planta debajo de las demás y los dos examinaron el plano de la segunda. Y siguen hablando. Entonces, este asunto que les decía, ¿no podrías por lo menos dejar de hacerme el artículo? Está en una letra distinta a lo que ha venido sucediendo o a la letra que estaba anteriormente. Y esto que dice, lo pensó pero se quedó callado, necesitaba el empleo, también está en otra letra. ¿Y esto qué me indica? Que está mostrándome indicios, el autor, Stephen King, me está mostrando cosas que están pasando por la mente de este señor Ullman, que va a ser importante. Entonces el contexto pues es un hotel que queda muy lejos en una zona que en invierno se tiene que cerrar casi que prácticamente toda, porque las condiciones del invierno son muy duras, son muy fuertes, y pues se quedan sin televisión, se quedan sin señal de radio, se quedan sin casi poder salir del hotel. Entonces va a generar una cantidad de actitudes, una cantidad de acciones en este personaje Ullman, que no les voy a decir para no adelantarles el desarrollo de esta novela. El Resplandor es una obra tan importante que Los Simpson tienen un capítulo de la noche de la casita del terror, en donde hacen la puesta en escena de El Resplandor, y además de eso tiene una película que fue dirigida por Stanley Kubrick, y a quienes les gusta el cine saben que Stanley Kubrick es de los mejores directores de la historia del cine, y pues él le hace esta puesta en escena a esta novela. Entonces ahí se las dejo para que la lean. Esta obra del Resplandor es fácil de acceder en internet se puede conseguir muy fácil la gran mayoría de las obras de Stephen King. Y nuestro segundo recomendado de Stephen King es alguien muy famoso, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, que es bastante popular, y es It, La Cosa. Entonces vamos a hablar de este payaso asesino que va a acechar a los niños, etcétera. Entonces esta novela, este relato de suspenso también va a ser llevado al cine en 1986 es el año en que se publica It, en que Stephen King publica It, y pues es llevado al cine. Es llevado al cine en dos ocasiones, una como un largometraje, en donde era una especie de serie en donde se iban lanzando capítulos, y a partir de esos capítulos pues iba armando la historia. Y la otra es una saga de películas que es una versión reciente de este payaso asesino, y que va a generar uno de nuestros grandes temores, o de los temores que muchas personas en el mundo tienen, que es el miedo hacia los payasos. Entonces yo quiero leer un poquitico de este It para que veamos un poco el contexto. Entonces la primera parte de esta obra se llama La sombra antes, y dice, allí pues hay unos epígrafes, y dice: después de la inundación, 1957, primer capítulo. El terror que no terminaría por otros 28 años, si acaso terminó alguna vez,
comenzó hasta donde sé o puedo contar con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Entonces recordemos acá la escena de quienes ya se han visto esta película o esta serie, la escena de ese barquito que se ve en las calles inundadas, ¿listo? Entonces el barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse. Se zambulló valerosamente en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por la calle Richmond, hacia el cruce del semáforo entre esta y Jackson. Las 3 lentes verticales a los lados del semáforo estaban a oscuras y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía ya una semana y 2 días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces, casi todos los sectores de Derry habían quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Entonces fíjense cómo va el suspenso, ¿no? Nos va dando datos, nos va dando información y dice, un chiquillo de impermeable amarillo. Entonces recordemos otra vez esa figura de la película en donde sale el niño con el impermeable, el barquito, ¿listo? Y botas rojas corría alegremente junto al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable, sonando a los oídos del niño como lluvia sobre el techo de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño del impermeable amarillo era George Denbrough. Tenía 6 años. William, su hermano, a quien casi todos los niños de la escuela primaria de Derry y hasta los maestros, aunque jamás habrían usado el apodo frente a él, conocían como Bill, el Tartaja. Estaba en su casa pasando los restos de una gripe bastante seria. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill, el Tartaja, tenía 10 años. Era Bill quien había hecho el barquito junto al cual corría George. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba la para Elisa en el piano de la sala y la lluvia barría incansablemente la ventana de su dormitorio. A un tercio de manzana, camino del semáforo apagado, la calle Wisham estaba cerrada al tránsito por algunos toneles de brea y 4 caballetes color naranja en los que se leía Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, rocas y grandes montones de pegajosas hojas otoñales. El agua había horadado el pavimento al principio y arrancado luego grandes trozos codiciosos. Hacia el mediodía de la 4ª jornada de lluvia, grandes trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Witham como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta la calle Jackson, pero Wisham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Bien, entonces, aquí sigue narrando lo sucedido es que quiero leerles este pedacito. Y pues sigue mostrando todo el asunto de lo que sucedía con las calles, etc. Y dice... George se detuvo justo detrás de las barreras a la orilla de una profunda grieta que se había abierto en la superficie de alquitrán de la calle Wisham. Ese barranco corría casi exactamente en diagonal. Sigue narrando. Rió en voz alta. El sonido de la solitaria alegría infantil
salvando metas en aquella tarde gris, mientras un capricho del agua desbordada llevaba su barco de papel hasta unas cataratas a escala que se habían formado por una grieta en el pavimento. El agua había abierto con su urgencia un canal que corría a lo largo de la diagonal y por ello el barco iba de un lado al otro de la calle, Wickham arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua se extendía bajo sus botas, formando láminas de lodo. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrough corría hacia su extraña muerte. Y el sentimiento que le colmaba en ese momento era clara y simplemente amor hacia su hermano. Amor y también una cierta tristeza porque Bill no podía estar allí para ver aquello y compartirlo. Claro que él trataría de describírselo cuando volviese a casa, pero sabía que jamás podría ser que Bill lo viese, tal como Bill se lo hubiese hecho ver a él en situación inversa. Bill sobresalía leyendo y escribiendo. Bueno, ahí seguimos con esto. Y ahí siguen hablando de cómo el barco se va acercando hacia esta catarata, este hueco que se había formado en el pavimento. Dice, en este punto un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco volcaría yéndose a pique. Se inclinó de un modo alarmante y entonces George lanzó gritos de júbilo al ver que se enderezaba, giraba y navegaba rápidamente hacia la intersección. Corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza una torva ráfaga de viento otoñal hizo sonar los árboles, ya casi completamente liberada de su carga de hojas por la tormenta que ese año había sido un segador implacable. Y ahí nos dejan y nos saltan. ¿Listo? Entonces, no les quiero hacer spoiler aquí, entonces para que ustedes lo sigan leyendo. Pero acuérdense de toda esta escena del niño, de George con su impermeable amarillo, los globos, el barco, que pues hace que It se nos convierta en el segundo recomendado de Stephen King. Y antes de continuar con nuestro último recomendado, que no va a pertenecer directamente a la literatura, pero que va a ser uno de los grandes del suspenso, voy a saludar a los que se unieron hace poco. Entonces saludo aquí a Karen Torres, a Diego Galíndez, hola Diego, a Juanfe 798 y a Mauricio Aguirre, aquí que siempre están con nosotros. Entonces, muchas gracias por estar aquí y hacemos un recuento rápido sobre las obras que hemos recomendado hoy. Entonces tenemos a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, tenemos a Agatha Christie con El Expreso de Medio Oriente y tenemos a Stephen King con El Resplandor, que lo leíamos hace algunos momentos, y con It, que es La Cosa, este payaso asesino, que también va a ser uno de los recomendados de esta literatura del suspenso. Bien, y continuamos con, gracias Diego por esos saludos, y vamos a ir con nuestro último recomendado de esta literatura de suspenso, que como les decía, no es que pertenezca a la literatura, es decir, no es escritor de novelas de literatura, sino que es un escritor de películas de suspenso. Y tenemos al señor Alfred Hitchcock. Y Alfred Hitchcock va a ser de los grandes directores del suspenso. Y con Alfred Hitchcock, pues vamos a ver que él es londinense, nace en 1899 y muere en Los Ángeles en 1980. Con Alfred Hitchcock vamos a tener dos cosas importantes y por eso lo menciono en este en vivo. Uno, pues porque es el de los grandes directores de cine en la historia del cine, es decir, quienes conozcan de cine saben que Hitchcock está ahí presente.
Y pues cosa número 2, por el asunto de las técnicas que utilizan para hacer sus películas. Entonces con Hitchcock vemos que por primera vez se utilizaron las cámaras para simular la mirada de una persona. Entonces Hitchcock movía las cámaras, hacía sugerencia a los camarógrafos para que movieran las cámaras de tal manera que se simulara cómo una persona podía ver a otra y convertirse como en una especie de voyerista para todo el asunto de la película. Es decir, que nos hacía cómplices, nosotros como espectadores éramos cómplices de eso que el personaje hacía por los planos de la cámara, por la forma en la que se manejaba la cámara. Y la otra cosa que le agradecemos muchísimo a Hitchcock es el asunto de mover las cámaras, hacer encuadres de cámaras de tal manera que la sensación, o de que tengamos la sensación de suspenso, de miedo, a partir pues del movimiento de las cámaras y de los encuadres que se realizan con la cámara. Entonces, nuestros recomendados de Hitchcock pues son muchísimas películas, casi que podríamos decir que todas las películas, Los pájaros, etcétera, pero vamos a llamar aquí a dos grandes películas. Psycho, que se hace en 1960 y es una obra espectacular, o sea, es una obra, a pesar de que es vieja, a pesar de que se ve que las escenas, todo eso pues no son recientes, tiene unos efectos, tiene unas formas, o sea, es una película de las mejores películas de suspenso que podemos encontrar. Por la trama, por la película, por la banda sonora, porque también hay algo importante allí en Hitchcock, y es que Hitchcock va a generar que la música sea un aliado de la narración. ¿Cómo así? Pues que a partir de la melodía va a generar también las atmósferas de suspenso. Entonces, a Psycho le debemos una de las grandes o de los sonidos más reconocidos. Entonces, denme un segundo, ya se los voy a colocar. Vamos a ver si me sale. Que es también un clásico. Entonces, este sonido a ver si es este. ¿Sí lo escuchan? Entonces, con ese sonido uno ya queda asustado. O sea, ese sonido le genera a uno de todo. O sea, díganme si uno no le da miedo ir a mitad de la calle y escuchar esto. O sea, ese sonido es emblemático. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos para que no se les olvide que si escuchan ese sonido es de Psycho de Hitchcock. ¿Listo? Y pues Psycho es un clasicazo, es de las películas cánones y súper, hiper, mega recomendada que la vean porque es muy buena. ¿Listo? Y la segunda recomendada de Hitchcock es Vértigo. Entonces en Vértigo es increíble todo lo que hacen con las cámaras, hasta tal punto que lo hace sentir a uno vértigo. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, son películas a las que se les nota que no son nuevas, es decir, no va a tener los efectos de Marvel, no va a tener los efectos del Doctor Strange, no va a tener los efectos de Rápido y Furioso, pero sí va a tener muchos elementos supremamente importantes que las hacen ubicarse dentro de las mejores películas de la historia del cine. Entonces, si les gusta el cine, ahí están estas dos películas, y pues las películas que se quieran ver de Hitchcock, que es el recomendado extra de estos en vivos de literatura. Entonces, pues para cerrar, hoy tuvimos como recomendados a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Entonces léanse cualquiera de las novelas
cualquiera de los cuentos de Sherlock Holmes, para que vean cuál es esa perspectiva del personaje, para que le vean el talante a este personaje que es increíblemente brillante. Tuvimos a Agatha Christie, ¿listo? Quien fue nuestra segunda recomendada, con pues este asunto de el asesinato en el Expreso de Oriente, y con el asesinato de Roger Ackroyd, que es considerada como la mejor novela policial de todos los tiempos, o la mejor novela de crimen, ¿listo? Stephen King con El Resplandor y con It, y pues Alfred Hitchcock con estas dos películas, Psycho y Vértigo. Esto pues para cerrar nuestro ciclo, ¿vale? Sin embargo, hacemos nuevamente un recuento, y antes de hacer el recuento voy a saludar aquí a Marulanda, que se unió hace poco, y es un recuento por todos nuestros recomendados. Entonces abríamos nuestro ciclo de suspenso y de terror con el terror metafísico que podemos encontrar en Edgar Allan Poe, en Lovecraft, en Arthur Machen y en el relato de La Pata de Mono, ¿listo? Entonces es allí nuestro primer ciclo con los recomendados, para que se lean terror metafísico, ese terror que no sabemos de dónde sale pero que ahí está. Entonces, recomendados. Nuestro segundo episodio de este ciclo habló del terror físico, entonces de los grandes monstruos de la literatura. Entonces hablábamos de Drácula, de Bram Stoker, de Frankenstein, de Mary Shelley, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, de Robert Louis Stevenson. Entonces, que son esos monstruos grandes que están allí presentes y que generan ese miedo, que es un miedo a una figura concreta, y que esa figura de los monstruos es una forma de mostrar o extrapolar todos esos vicios que también hacen parte de la sociedad y que pues en la época eran bastante reprimidos, ¿no? Lo que veíamos en ese momento. Nuestro tercer en vivo, que fue el martes pasado, hablaba de la literatura apocalíptica, y dentro de la literatura apocalíptica hablábamos pues de Guerra Mundial X, ¿listo? Con Max Brooks. Hablábamos de los zombies y de toda esta parte de la tradición de los zombies que vienen pues del vudú haitiano, y hablábamos de la serpiente y el arco iris, y hablábamos de el zombie del Gran Perú, que es la primera obra donde se encuentra un relato de un zombie. Y pues también hablábamos de esta diferencia entre literatura apocalíptica y literatura distópica, y hablábamos también un poco de dónde surge esto apocalíptico, que tiene que ver con los hebreos, con toda la tradición judía, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hablábamos en este en vivo, dábamos un plus, que era Terminator, porque Terminator va a tener como base a un autor llamado Harlan Joy Ellison, con El Soldado y El Demonio con Mano de Cristal, que fueron base para que James Cameron creara toda esta saga de Terminator. Y pues lo que decíamos de nuestro en vivo de hoy, con estos 4 recomendados: Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, no se les olvide, Stephen King, y que se vean una muy buena película con Alfred Hitchcock. Es que a veces es un poco difícil de pronunciar este apellido. Pero bueno, ahí están nuestros recomendados. Entonces, me alegra mucho haber tenido este ciclo de terror y suspenso con ustedes, y nuevamente invitarlos a que se lean esta literatura. Esta literatura es muy rica, es deliciosa de leer, es una literatura que lo atrapa a uno muchísimo. Entonces pues ahí están estos recomendados, no se los pierdan, léanselos en una noche así de suspenso, de miedo, en las noches en las que llueve y truena aquí en Villavicencio, que parece que el mundo se fuera a acabar. Sería genial leerse por ejemplo a un Edgar Allan Poe con Berenice y todo este asunto del miedo allí psicológico. Entonces
nada, recomendadísimos todos estos. Y pues en noviembre venimos con otro tipo de en vivos, ya volvemos a cuentos como tal. Y pues traeremos invitados también para que los tengan allí pendientes. Entonces sigan pendientes de nuestro Instagram y de nuestros en vivos, y pues los espero en los próximos que llegan. Entonces muchas gracias por estar acá. No sé si alguien tiene algún aporte, algo que decir. Aquí Mauricio pues nos hablaba de los tempos de la música, sí, está hecha para eso, para generar suspenso, para generar miedo. Aquí Marulandaf nos saluda, entonces hola de nuevo. Y no sé si ustedes tienen algo que comentar, algo que decir, algún otro recomendado de este terror, ya cerrando Halloween y pues mañana de noche de brujas. Entonces no sé si alguien quiera dar su recomendado. Y mientras ustedes están ahí pensando qué recomendado, yo me tomo mi agüita. Mientras ustedes están ahí pensando, yo voy a mirar acá Bueno, aquí nos dice Matt63137, a ti muchas gracias, genial. Y claro, las novelas Agatha Christie sirven para introducción a la investigación, ajá. Y lo mismo que las de Sherlock Holmes, ¿no? Yo he visto varios profesores, incluso cuando yo vi investigación, nos ponían a leer el signo de los 4 para hablar toda esta parte de pensamiento inductivo, de lo que es una inducción, una deducción, una abducción, porque pues es una obra, son obras que ayudan muchísimo a esa parte, a dejarse llevar por los indicios, por las pistas, a generar hipótesis, etc. Entonces son obras muy, muy buenas. Entonces aquí, buenas noches, muy interesante, gracias. No, gracias a ustedes por estar acá, que lo dice CJ Arp. Mauricio nos habla de Truman Capote, sí señor, Truman Capote. Hablaríamos de una especie de, bueno, ¿dónde lo catalogaría? Bueno, se me olvidó, pero ¿dónde lo podríamos catalogar? ¿Dónde podríamos catalogar a Truman Capote? Me imagino que con La Sangre Fría, ajá. Yo no sé si catalogarlo dentro de, bueno, podríamos hablar del suspenso en cuanto a novela policíaca, este asunto, aunque no es una novela policíaca directamente, pero también podríamos hablar de un terror físico, porque pues es un asesinato, allí hay unas cosas, entonces lo podemos ubicar en varios lados. Entonces, bien, gracias por ese recomendado de Truman Capote con A Sangre Fría. ¿Alguien más nos quiere dar otro recomendado? Periodismo investigativo policial, sí. Incluso ustedes la otra vez me hablaban de un libro, Los Mil, ay, se me olvidó, que era del de los detectives, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, sí, es otro claro ejemplo de el asunto del suspenso, del asunto de las pistas, de seguir todo, una cantidad de indicios para descubrir. Muy bien, esa obra también es buenísima, súper recomendada. Esperen a ver si me acuerdo de que la otra vez hablábamos, que me recomendaban. Creo que es de los...
creo que me hablaban era de 2666 de Roberto Bolaño. Entonces no la he leído, pero pues me la recomendaban mucho, entonces también aquí genero esta recomendación. Entonces pues muchas gracias por estar aquí. Sí, Arthur Conan Doyle, que lo veíamos con Sherlock Holmes, entonces súper recomendadísimo. Entonces muchas gracias por este en vivo, por estar acá en esta noche, en vísperas de Halloween. Asústense mucho con esta literatura, que es lo que les digo, es deliciosa de leerla, es muy muy rica y en serio que le genera a uno muchas cosas chéveres, muchas sensaciones ahí interesantes. Y nos veríamos entonces en noviembre con nuestros en vivos siguientes. Entonces pues feliz noche, cuídense mucho y eso sería todo por hoy. Feliz noche. Muchas gracias por estar acá. Bueno, un abrazo. Chao pues. Chaito.